Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal. Hoy me acompaña el profesor Francisco Gutiérrez Sanín. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el segundo invitado que tengo para nuestra sesión de Chess Chirri, se llama este formato, no le había dicho, que es conversaciones alrededor de un partido de ajedrez, sobre ajedrez y sobre otros temas, por supuesto. Para quienes no conocen aún al profesor Francisco Gutiérrez, que yo creo que en mi audiencia serán pocos, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, director del Observatorio sobre Restitución de Tierras, columnista del Espectador y autor de varios libros. Si nunca han leído algún libro del profesor Gutiérrez, les recomiendo que lo lean. Lo que el viento se llevó, El orangután con Sacolega, que se me lo leí con mucha atención, La destrucción de una república y un nuevo ciclo de la guerra en Colombia, que creo que nos da unas luces para conversar sobre lo que está pasando. En inglés, perdone la autopropaganda, Clientelistic Warfare. Ok, Sí. Ese solo salió en inglés. Exactamente. Sí. Vamos a ponerlo en pantalla para que la gente lo tenga. Profesor Francisco, gracias. Bueno, para que darle un poquito de contexto a la gente, acabamos de jugar un par de partidas de ajedrez. Yo me enteré por Twitter que usted era un jugador de ajedrez, pero lo que no tenía claro es que usted es un jugador fuerte de ajedrez. Me gusta mucho. ¿Cómo ha sido su relación con el ajedrez? Cuéntenos un poquito. Mi primer ídolo fue José Raúl Capablanca, quien considero el principal filósofo latinoamericano. Así más Sí, cubano. sigo un maestro cubano impresionante, con unos, digamos, con una fijación en la simplicidad y la claridad mental que siempre me han seducido mucho. Sí. Y entonces, desde muy chiquito leí los libros de él, después leí su biografía y eso me encarretó en el ajedrez. Y alcanzó a competir como amateur, o sea, le dio... Digamos, llegué a un nivel de amateur serio. Sí. No pasé de ahí, pero no menos. Entonces, le gané a gente muy buena en partidas blitz, también en torneos. Usted sabe que para un amateur serio cortar un par de cabelleras de profesionales Eso cuesta mucho. y además es un logro que uno... Gigante. Exacto, un logro gigante. Bien, sí me gusta. Bueno, ya vamos a seguir con eso porque además creo que tiene estilo agresivo. ¿A usted le gusta jugar, atacar? ¿Cómo lo definiría usted en el estilo? Digamos, ataque pero posicional. Soy Posicional. un clasicista, digamos. Sí. Entonces me gustan tipos como Capablanca, como Kramnik, aunque obviamente los y las jugadoras feroces de ajedrez como Judith Polgar, que era pura ferocidad, Sí. fantástica, juegos artificiales, también me atrae mucho. ¿Y sigue hoy en día el circuito de los jugadores? Sí, claro. ¿Cuál le gusta a los que están ahora? Me gusta mucho, pues obviamente Carlsen, Carlsen, que es un monstruo asesino, imbatible, y además en el área que más me atrajo siempre el ajedrez por la educación de Capablanca, que es el final. Me gusta mucho Pragnananda. Ananda, sí. Pragnananda es muy impresionante, y Gukesh. Gukesh, que sorprendió a todos. Exactamente, sí, entonces, digamos, lo sigo con atención. Sí. Ya no como jugador activo, pero sí. Claro, que se puede disfrutar en muchos niveles. Exactamente. Sí. Pues les vamos a dejar ahí las notas y lo verán ponchado en pantalla el desarrollo de 2 partidas en las que pues me decía él para consolarme que no hice un papelón, pero que pudimos jugar y también ahí aprovechar para estirar un poco en las 2 primeras partidas que jugamos finalmente. Profesor Francisco, yo hace rato, desde las épocas de Spira TV, quería sentarme a hablar con usted y creo que siempre es un buen momento. Después volveremos a algunas conexiones con el ajedrez, porque estamos pues cumpliendo 2 años del gobierno de Gustavo Petro, en la hora de los balances de varios frentes, de los proyectos de ley sobre tierras, por supuesto, paz total y la pregunta por Venezuela. Entonces quiero empezar por lo más noticioso, pues qué es lo que está pasando con Venezuela. Muy difícil saber el desarrollo de esto, pero usted en la columna de hace unos días llamada Principios de Realidad plantea que como país garante no podemos condonar lo que sucedió, pero tenemos que pensar la cuestión en una perspectiva más amplia. Entonces quería como esa visión porque veo al presidente que de todas maneras en las últimas horas, en los últimos días empieza como a hablar más de que tiene que ser la oposición la que llegue a un acuerdo con el gobierno. Venía de unas declaraciones muy mesuradas del canciller, pero en mi opinión, ya me dirá usted la suya, que es más valiosa, pues tratando de darle manejo a eso en una conversación con México, con Brasil, pero pasa el tiempo y también es una incógnita para dónde iría la cosa. Entonces, ¿cómo lo describiría usted desde donde lo ve? A mí me gustaron mucho las declaraciones del canciller. Creo que las
le hicieron unas críticas absolutamente absurdas, que el lenguaje orwelliano, etcétera. No, es el simple lenguaje diplomático. Entonces la reflexión que tengo que hacer y que planteé en la columna es que Colombia necesita una política exterior de Estado. Eh, por la situación tan precaria del país, digamos, en el mundo, no ha tenido esa política exterior. ¿Sí? Y a medida que Colombia ha cambiado, porque es que estamos en un mundo en cambio, en un país en cambio, hace, digamos, usted piensa en Barco, eh, el sistema político colombiano era básicamente un sistema bipartidista con una izquierda que intelectualmente podía ser relevante, pero electoralmente no era nada. En este momento nosotros tenemos por lo menos 3 grandes bloques y seguramente mucha gente les saldrá a corregirme y decirme que la heterogeneidad del país es mucho mayor, pero por lo menos tenemos una derecha clara, vivida además con una derecha extremista, tenemos un bloque de centro claro y distinto y tenemos un centro y un centro izquierda que están en la coalición de gobierno. Y la pregunta es, ¿cuál es la política de Estado para ese país? ¿Sí? Colombia no está acostumbrada a pensar en política de Estado, entre otras cosas porque los colombianos con nuestra desigualdad brutal, con los ríos de sangre que nos separan, no tenemos muchas cosas en común, o sentimos que no tenemos muchas cosas en común, pero tenemos intereses conjuntos. Y también el proyecto político del gobierno, que creo que es fundamental que sobreviva como opción, el proceso de alternación en el poder, también tiene unos intereses fundamentales. Sí. Entonces, ¿cuáles son esos intereses? Pues, digamos, un primer eje sobre el cual no se puede ser irresponsable es preservar la relación con 2 países estratégicos. Además, creo que el tiempo, en este caso, no años, sino días y semanas, me dio la razón. El Departamento de Estado hace poco dijo, y nos atenemos mucho a la posición de México. Para atrás, no se echó para atrás, tomó una posición prudente, estratégica y seria, porque Estados Unidos sí tiene una política exterior de Estado claramente definida, a veces horrorosa, a veces muy positiva. ¿Sí? Y entonces adoptar una posición, digamos, que contemplaba tanto las realidades políticas de Estados Unidos, ¿sí? el tiquete Biden-Harris o Harris-Biden en este caso no puede meterse en otro berenjenal en plenas elecciones y además cortándose el suministro de petróleo. Y por otra parte, tiene que preservar alguna forma de relación con América Latina, distinta de la de Trump, que es mucho más gran garrote. Sí. ¿Sí? Entonces, Colombia tiene que preservar esas relaciones estratégicas con cualquier gobierno. Y lo que yo sostenía es que efectivamente el gobierno colombiano debe poder reunirse con la oposición, con ascenso de Maduro, etcétera, etcétera. Pero la política de cambio de régimen es absolutamente absurda. Absolutamente absurda. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Leo en Twitter todos los días la dictadura se va a caer mañana. Esa monserga la he oído durante años. El reloj de Iván Duque de que las horas estaban contadas sigue andando. Sí. Entonces, más allá de eso, la pregunta es también, digamos, ¿cuál es el papel de Colombia, de una Colombia que cambia en un mundo que cambia? Una cosa que yo estoy seguro que usted se ha dado cuenta, que mucha gente se ha dado cuenta, pero que por desgracia no debatimos en Colombia, es que la existencia como tal del Estado colombiano ha dependido en estas últimas 4 o 5 décadas de la sombrilla norteamericana. ¿Sí? Esa es nuestra condición de supervivencia. Si no, digamos, hubiéramos durado menos que un mojicón a la salida de un colegio. Menos que ese peón que exactamente, básicamente. Exacto. Sí. Bajo la presión de muchos actores, incluyendo también posibles vecinos. Colombia es un país en guerra permanente, con una economía que todavía sigue siendo muy narcotizada, etcétera, etcétera. Colombia y, digamos, una cosa que no entiendo que no se debata es esa sombrilla se va a ir encogiendo. Estados Unidos está bajo muchas tensiones, también es una sociedad en cambio vertiginoso, a veces positivo, a veces muy negativo.
Y entonces esa sombrilla se va a ir encogiendo. Y la pregunta, que es una pregunta existencial del Estado colombiano, es cómo nosotros, como un país también en cambio, vamos a orientarnos para mantener esos intereses comunes básicos que tenemos los colombianos. ¿Sí? Cuando se habla de polarización, etcétera, etcétera, esa polarización también tiene que ver con la falta de esos intereses comunes. Sí. Entonces creo que toda esa gritería histérica sobre Venezuela, obviamente la situación de Venezuela parte el alma, ¿sí? Y como lo dije en la columna, a mí el gobierno de Maduro y el proyecto chavista no me producen la menor simpatía, ninguna. Sí, pero digamos al presidente de Colombia, aquí no estoy solamente hablando del presidente Gustavo Petro, sino en general, ¿sí? El presidente abstracto de Colombia lo elegimos para proteger los intereses de los colombianos, sobre todo, primero. Y la incapacidad de un sector de la opinión pública para entender ese ABC me deja a veces un poco sorprendido. Primera partida con el profesor Francisco Gutiérrez, me despachó en menos de 10 minutos. No voy a abrir el paraguas, pero algunos afanes, algunos problemas técnicos y pues contundencia en su juego. Esto se llama Sistema Londres, que hace una pirámide, es una apertura que permite sin tantas variantes entrar en una disputa del centro. Pero en esta variante en particular tiene la debilidad de que este peón va a quedar un poco a la deriva y el alfil del carril negro no va a poder venir a ayudarlo. Él obviamente atacó ahí, yo me di cuenta, pero después lo voy a descuidar. Intenté seguir desarrollando mi juego. Me voy ahí en busca de un ataque con el caballo, queriendo mantener la iniciativa. Esto es muy importante porque él entra a atacar a mi reina indirectamente en la misma columna. Yo quiero seguir desarrollándome, él toma, yo no puedo o no quiero desproteger a mi reina, entonces tomo con el peón del rey. Él viene, aquí está pues el efecto práctico de la clavada, pues porque si yo tomo, él va a venir a quitarme la dama. Yo la quito, pero acá vamos a ver cómo descuido el peón, que es lo que termina sellando mi destino. Vengo a comer en vez de comer con este caballo, que era lo que tendría que haber hecho. Pero él sigue atacando a mi reina, yo vuelvo y la pongo en un lugar equivocado porque hubiera podido venir más para el otro lado. Él enroca, yo quiero tapar la posibilidad de que mi rey enroque, él toma, yo tomo, pero pues ya esto está descubierto y lo que vamos a ver es carpintería. Estoy en una serie de desventajas, ya un poquito de afán, vengo y hago esto para atacar a la reina, pero pues en el intercambio él aumenta la ventaja que ya traía además de la posición y resigno en la jugada 20. Profesor, un par de puntos sobre lo que usted decía y también que plantea en la columna. Por un lado, usted dice, es absurdo pensar en una transición del régimen o esa conversación desde afuera de que es que se va a lograr hacer algún tipo de proceso. Si le entiendo bien que eso, usted dice, es absurdo. Es absurdo para quienes están afuera como actores pensar que pueden llegar a presionar para que el régimen de Maduro se meta en esa conversación. Ahondemos un segundo en ese punto. No, obviamente yo creo que tiene que haber esa conversación, que la presión internacional juega un papel súper positivo. Lo que es absurdo es no tener en cuenta que Colombia está en una posición sui generis con respecto de Venezuela. Sí. Sí, en general. Sí. O sea, quite los nombres de Chávez y Maduro de la ecuación. Obviamente cuando uno los mete, más aún, porque por ejemplo el gobierno de Venezuela es un actor en los procesos de paz colombianos. Inevitablemente es un referente. Entonces lo que yo he planteado es, claro, presión internacional, además activismo internacional de las ONGs, del Sistema de Naciones Unidas, de distintos gobiernos. El gobierno colombiano también tiene que ser un actor, y es un actor y ha sido convocado incluso por el gobierno venezolano para estar ahí. Pero la voz del gobierno colombiano tiene que estar alimentada por la prudencia y por la reflexión acerca de los intereses estratégicos de Colombia. Póngase usted a pensar, ¿cuántos migrantes venezolanos hay en Colombia? ¿Cuántos migrantes colombianos hay en Venezuela? Hay una colonia gigantesca. ¿Cuánta inversión colombiana hay en Venezuela? ¿Cuál ha sido, por lo menos, la historia de nuestras transacciones y de nuestros intercambios económicos y comerciales? ¿Sí? Venezuela es un socio absoluto. ¿Cuál es el tamaño de la frontera? Creo que son 2.000 kilómetros. ¿Sí? Absolutamente porosa y complicada, etc. O sea, tenemos tantos intereses comunes, tanta interacción, imbricación, más que
interacción, en este caso imbricación e interdependencia, que, digamos, pensar a largo plazo significa no echarse encima a ningún venezolano. Significa que si María Corina, hágase usted la composición del lugar. ¿Qué tal que llegue al poder María Corina Machado, ya sea ella misma por interpuesta persona? ¿Sí? ¿Usted cree que eso va a ser pacífico, bonito, tranquilo, con rosas y colorcitos? No, puede ser absolutamente brutal. Y tenemos que pensar cuál va a ser la posición del gobierno colombiano ahí. Y una vez más, yo diría que tiene que ser una posición de serenidad, de observación, de evaluación y de buenos oficios. Eso me lleva a un par de puntos sobre una discusión que se ha dado alrededor de lo que está pasando en Venezuela, que son como estas falsas equivalencias o estas comparaciones o estas dicotomías de si yo soy de izquierda apoyo a ese gobierno porque es de izquierda o si no, no lo apoyo porque soy de oposición. Y sobre la pregunta de la democracia, y usted plantea para el debate dos argumentos o dos partes de esto que me parece bien interesante. Dice, el activismo democrático está cuestionado. Abro comillas, ¿cómo creerle a Blinken sus admoniciones al régimen de Maduro si el Congreso estadounidense recibió entre aplausos al genocida Netanyahu, refiriéndose al primer ministro de Israel? Y por otro lado dice, estamos ante el nacimiento de un mundo multipolar, hay que reconsiderar el concepto de autodeterminación. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde queda la democracia ahí? Oía también a Pablo Iglesias diciendo, no caigamos en la retórica democrática, que es que se pudo hacer elecciones, que no se pudo hacer elecciones. Pero siento que de todas maneras hay como una indignación en la que yo tal vez de pronto también estoy subido de, pero pues dejen hacer unas elecciones y el que gane que esté. Pero si entiendo bien su argumento también está apelando a un realpolitik de, están pasando más cosas que simplemente el certamen electoral, no sé. Exacto. Digamos, comenzaría con lo primero. Sí. Yo creo que afortunadamente la posición de buena parte de la izquierda latinoamericana fue desolidarizarse con la experiencia de Venezuela, que creo que es muy negativo, ¿sí? Y también con cosas como lo de los Ortega en Nicaragua, etcétera, etcétera. Y la posición ahí de Lula, de Boric, de AMLO, ha sido clara, ¿sí? Ellos no condonan eso y harían muy mal en condonarlo, y yo creo que desde la izquierda eso no se puede ni apoyar ni transigir con eso, ¿sí? Eso nos plantea, digamos, el problema de cómo reaccionar, ¿sí? Y entonces mi argumento es doble. Por una parte, Colombia está en una situación sui generis, ¿sí? Entonces, saquemos el caso de Colombia del cual ya hablamos. Entonces viene la pregunta de, digamos, cómo reaccionar frente a los horrores que están ocurriendo en el mundo actual. Y ahí sí creo que necesitamos repensar los esquemas globales, ¿sí? Digamos, el orden mundial liberal que en este momento se está cayendo a pedazos, ¿sí? Y que nace con la caída del muro de Berlín y con digamos, intelectualmente con el famoso anuncio de Fukuyama que la historia llegó a su fin, ¿sí? No, ¿sí? ¿Cuántas veces han...? Por supuesto que no. Sí. No se acabó. Y entonces resulta que en este momento tenemos una lucha absolutamente brutal, abrazo partido entre distintas fuerzas, etcétera, etcétera, y con unas contabilidades por partida doble del digamos, de Occidente, que son intolerables, ¿sí? Y de hecho ya muchos en Occidente están empezando a cambiar de posición, incluso hace el laborista que ganó en Inglaterra. En Inglaterra, claro, que barrieron. Exacto, barrieron, y ahora está cambiando mucho la posición con respecto a Israel, por ejemplo, etcétera, etcétera. Sí, pero están montados en esa contabilidad por partida doble con todas esas cosas dolorosísimas de que hay destrucciones de hospitales buenos y malos, ¿sí? O sea, en Ucrania es un horror, mientras que en Israel es simplemente una situación polémica. Sí. ¿Sí? Una contabilidad por partida doble que hemos visto 1.000.000 de veces en los medios colombianos. Sí. Exacto. ¿Sí? 1.000.000 de veces, o sea, con nuestros aliados lo hacemos, y después esa gente le moraliza a uno, y eso
digamos, no, es impasable. O con la Ahora, protesta, para añadir un punto, con lo de la protesta social también lo vimos, ¿no? Que allá sí está el pueblo protestando de manera pacífica contra el tirano y acá cuando salieron a la calle a protestar eran y los delincuentes. cogieron a bala con mucha más Sí, violencia, perdón, que en Venezuela. sí, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, sí. No, hasta ahora, Sí, hasta correcto. ahora. Obviamente en Venezuela puede Puede escalar, ponerse más, sí, ¿sí? total. Pero lo interrumpí, sí. Y entonces yo creo que ahí se necesita una doble operación. Una es efectivamente no cejar en la defensa de la democracia, pero es que fíjese que hay muchos mecanismos de defensa de la democracia, es que para eso están los malditos partidos políticos, para eso está la ONG, para eso está el sistema de Naciones Unidas, para eso está la diplomacia. Lo que, lo que yo creo, y en ese sentido la declaración de Pablo Iglesias es desafortunadísima, ¿sí? O sea, ¿desde cuándo hablar de democracia entonces se puede decir de manera peyorativa? ¿Sí? Claro, claro que hay un problemón en Venezuela. La cuestión es, esos problemas se pueden resolver por medio del diktat, por medio del intento del cambio de régimen. ¿Sí? Por ejemplo, Steve Bannon, ¿sí? El ideólogo El ideólogo de Trump Trump. y un tipo extraordinariamente brillante y, si me permite, Carlos, siniestro. ¿Sí? Claro, Sí. un genio del mal. Un genio del mal y un tipo realmente brillante. Yo lo sigo con mucha regularidad, escucho sus charlas y la posición de él es, si ganamos en Estados Unidos tenemos que promover el cambio de régimen en la República Popular China. Usted sabe lo que eso significa para el mundo, ¿sí? Entonces, digamos, porque no es democrática, etcétera. Entonces, yo creo que hay que separar el proyecto democrático, que es fundamental. Venezuela, como me lo hacía saber con mucha penetración y mucha decencia INX y Ian Bassett. Claro, Venezuela tiene una tradición democrática, tiene una presión democrática. Esto no es una imposición desde afuera, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es reemplazar el diktat imperial por la diplomacia, por los buenos oficios, por la construcción de sociedad civil, por el apoyo a largo plazo. ¿Sí? Sí. Y eso, digamos, yo creo que hay que empezar a separar de manera clara digamos, el imperialismo liberal del proyecto democrático. Es que ahí le quiero sumar dos temas. Quiero pasar a paz total, a gobierno Petro, pero es que tantas cosas que me suscita lo que usted plantea. Es que este tema merece N Sí, horas de tiene ahora reflexión. sí. Sí. Y además sé que usted viene con el tiempo corto, pero es que oí al otro día una conversación de la historiadora Anna Applebaum, norteamericana, y ella planteaba dos elementos que quisiera conocer pues, su reacción sobre eso. Por un lado, cómo los autoritarismos de todas maneras necesitan refrendarse en certámenes electorales, cómo es muy importante que así las elecciones no contengan las garantías o que no sea un procedimiento que uno pueda decir desde ciertos estándares internacionales que cumple con lo que debe ser una elección, es importante para estos regímenes como decir, hicimos unas elecciones y yo estoy acá y yo le gané, como es el caso, por ejemplo, de Rusia, o puede ser Nicaragua, o puede ser lo de Maduro. Y el segundo punto que planteaba que tiene también que ver con esto es cómo finalmente el problema de la democracia, que creo que tiene que ver con esto último que usted decía, termina un poco atada a, pues, al proyecto capitalista. Entonces, cómo las democracias pues, se quieren defender, pero en realidad pues, tienen otro tipo de cooptaciones que no están simplemente en el juego de las urnas. Y que eso también es algo que hace más complicada la conversación, porque usted ve, por ejemplo, gente que de izquierda se quiere solidarizar con la oposición venezolana, pero de entrada dicen, no, es que estos representan los extractivistas o la derecha regional, entonces sienten que se tienen que alinear con Milei. No, porque es que el proyecto de María Corina es muy complicado. Digamos, la política no es bonita, la política no es poética, la política es prosaica. Sí, Que entre otras cosas, eso es un poquito como el ajedrez, sí. cruel y dura. Es dura, Sí, es despiadada. es despiadada. Y entonces exactamente lo que me resisto yo es a construir una visión o a operar con base en una visión global de buenos y malos. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, comienzo con Rusia. Yo creo que con todas las trampas que puede haber hecho Putin, que a propósito, Putin es un ícono tanto del multipolarismo como de la extrema derecha. Es que eso ya muestra los cambios profundos que está teniendo el mundo. ¿Sí? En Europa, Putin es un referente de la extrema derecha, de los valores tradicionales, de los valores familiares, de la defensa del cristianismo contra
todas estas fuerzas digamos, mestizas, diversas, etcétera. Multiculturalismo, Etcétera. Sí. Defensa del matrimonio tradicional contra los LGTBI, etcétera. ¿Sí? Y a la vez es un icono del multiculturalismo. Y obviamente uno quisiera que Rusia, digamos, si a mí me dicen, ¿qué desearía usted? Que Rusia tuviera un gobierno más democrático, menos activista en el sentido de promover la extrema derecha europea y global, etcétera, o una Rusia más democrática. Yo diría pues toda la vida una Rusia más democrática. A la vez si me dicen, usted condona el expansionismo de la OTAN, usted está de acuerdo con el proyecto, esta señora, la Estonia o lituana que pusieron ahorita de una ministra. En la Unión Europea de jefe de relaciones exteriores. Su proyecto, que entre otras cosas eso tiene un nombre, en Europa Oriental se llama prometeísmo. Sí, eso tiene toda una tradición. Su proyecto es dividir a Rusia en 125 pedacitos para que deje de ser un peligro. Lo que pasa es que ese proyecto nos puede volar a todos en pedazos. ¿Sí? Entonces, no creo que siquiera que sea una cosa de capitalismo-socialismo. Rusia es ultracapitalista y de hecho fue la presión de Occidente la que lo llevó a un keynesianismo militarista. Sí, pero al principio era ultra neoliberal, etcétera, también. Kleptocrático y... Voilà, todo eso, ¿sí? Entonces, de hecho, Venezuela también es capitalista, si uno lo mira con 5 minutos de atención. Brasil es capitalista, Colombia es capitalista, México es capitalista. No hay una sola propuesta seria de dejar de ser capitalista ahí, en esos países en donde la izquierda gobierna. Digamos, el punto de división es, hay un diktat imperial con muchos intereses muy complejos o no, ¿sí? Y digamos intereses muy, muy grandotes. Y digamos, la intuición mía, ¿sí? Yo no soy un especialista en estas materias, sí, ni mucho menos, pero la intuición mía es que una defensa del proyecto democrático que está más a la orden del día que nunca debe separarse del diktat imperial del expansionismo liberal, ¿sí? Y que ese expansionismo liberal, que de hecho un científico social muy notable le puso un nombre lindísimo, es el Partido de la Guerra, ¿sí? Ese Partido de la Guerra que es, en Estados Unidos pasa por republicanos y por demócratas. Coge una figura como Victoria Nuland, ¿sí? Que es una persona que viene de Europa Oriental con todas sus pulsiones antirrusas durísimas y que la idea es, digamos, destruir los poderes alternos. Y lo hacen con irresponsabilidad mayúscula. Vean lo que sucedió con Libia, por ejemplo. ¿Sí? Listo, sacaron a Gaddafi y ¿qué quedó? Un hueco. Un hueco. Ese proyecto expansionista liberal es catastrófico. Que para el caso de América Latina pasaría también por una integración regional de la representación política que se ve muy lejos, ¿no? Entre los países, pues que algo de eso uno ve que está tratando de sacar adelante entre Petro, Lula o AMLO, Boric un poquito con más distancia. Le quiero meter ahora, para devolvernos un poco a Colombia, el elemento de lo que en últimas está jugando el presidente acá, pues porque por supuesto habla usted de la política de Estado, de la necesidad de hacer como un equilibrismo ahí, y está además la pregunta, para empezar, por el ELN, por lo que implica esto en términos de la negociación. Ese es un primer punto que quería poner sobre la mesa. Y otro adicional es, mucha gente dice en los análisis que he leído como, no, es que la suerte de Petro termina atada a lo que le pase a Maduro. Porque si le empieza a ir mal o si Maduro se termina de robar esa elección, si no hay ningún tipo de transición y se pone más violento el país, le van a cobrar a él de alguna forma eso. Entonces, quisiera como una primera mirada y meternos en ese balance interno, que por supuesto no es tan interno, pero más de esas otras piezas que tiene que mirar en el tablero el presidente en este momento. Yo creo que desde el principio era claro que Petro y Maduro no están amarrados, sí, como no están amarrados Lula y Maduro. Aún más, ni siquiera están amarrados el proyecto boliviano y Maduro. Usted sabe que el proyecto boliviano, digamos, fue el único
de las izquierdas razonables Que salió... que simplemente se ha abstenido, digamos, de intervenir mucho en la cosa y no... y digamos, manteniendo... Y lo felicitaron. Sí, Sí, no mucho pero más. eso también es parte del lenguaje diplomático, pero no fueron muy activos en la cuestión. Sí. A propósito, aquí hablando, pero yo estoy un poquito desconectado también, me ha sorprendido la prudencia de varios actores latinoamericanos, ¿no? Hay varios que han pasado medio de agache con la cuestión. Como fuere, el punto es, yo creo que hay, digamos, una especie de fantasmón creado un poquito también con mala fe y con agresividad, en el sentido de que Petro pues se parece a Maduro y entonces claro, lo que quieren es el distanciamiento de Maduro para señalar que son distintos, pero yo creo que desde el principio son distintos y yo creo que ese fantasmón se puede disipar un poquito con el gran acuerdo nacional que está en la agenda y que ese gran acuerdo nacional ponga la pepa de la convergencia posible de distintas fuerzas políticas, la alternación en el poder. O sea, yo creo que lo espantoso del proyecto de Maduro, pues aparte de muchas cosas negativas, pero lo espantoso es el bloqueo de la alternación en el poder. Claro. ¿Sí? Entre otras cosas porque antes de las elecciones yo no he entrado en el detalle. Mucha gente competente dice que hubo fraude, otros también competentes dicen tal vez, pero independientemente de eso, la campaña fue un desastre. Claro, las garantías alrededor del proceso electoral incluso no resisten. Exacto, a María. No resisten 2 minutos de análisis. Sí. ¿Sí? Entonces, efectivamente, esto fue muy negativo y es básicamente un bloqueo de la alternación en el poder. La alternación en el poder, digamos, como un horizonte no imaginable. Eso es lo que no debe suceder en Colombia y lo que, digamos, el gobierno debe señalar hacia adentro de manera clara. Yo creo que ahí no ha habido ambigüedad. Si hubiese ambigüedad, habría que disiparla. Y yo creo que ese puede ser un acuerdo central alrededor del gran acuerdo nacional. Déjeme añadirle una cosa. Yo estoy de acuerdo que no me parece ambiguo en lo que ha dicho el presidente. Habla muchísimo, dice cosas en distintas direcciones, pero yo tampoco lo siento en ese punto. Pero en estos mismos días, la senadora Isabel Zuleta presenta el proyecto de ley para mirar si echan adelante la reelección. Que es un globo, ¿cómo lo ve usted? ¿Eso le da importancia? ¿No le da importancia en esa conversación? Pero no solo eso, sino que juega un papel negativo en este momento con tanta crispación, ¿sí? Eso se hubiera podido pensar en algún momento, ¿sí? Al principio del mandato, etc. En este momento ya es absolutamente fatal y además se hubiera podido pensar, digo, en general, ¿no? No para el presidente Petro. O sea, sí, entiendo. Digamos, la reelección a nombre propio la hizo el presidente Uribe sí. y fue una cosa terrible y ultracorrupta. Sí. ¿Sí? Eso no se debe repetir. Pensar la reelección en general, yo sí creo que tenemos que abrir una discusión, pero no ahora. Sí. ¿Sí? Y definitivamente no a nombre propio. Yo creo que lo que hizo el presidente Santos fue un error. El de haber promovido la reforma lanzarse. No, el haber promovido la reforma. El lanzarse fue excelente. Sí, porque ahí fue que pasó de que lo eligieran los uribistas a que lo eligieran los antiuribistas. Exacto. ¿Qué fue? Exactamente. Esa es la magia con blancas y con negras. Con blancas y con negras. Sí. Pero fíjese que la reelección de Santos fue una refutación de su propia eliminación de la figura. Sí. Si Santos no se reelige, no hay paz en Colombia. Punto. No hay acuerdo con las FARC. Eso es para mí es clarísimo. No hay contrafáctico en donde uno diga sin Santos se hace esta vaina. Sí, donde usted señala el error es más que haber promovido el acto legislativo que echó la cosa para atrás. En muchos países hay reelección, muchos países desarrollados, pero ese es un debate que no tiene el menor sentido en este momento, ¿sí? Y es un debate que precisamente podrían, a través de cosas como el Gran Acuerdo Nacional, yo entiendo que, por ejemplo, un sector de los centristas, un sector de la derecha y también la izquierda podrían ponerse de acuerdo, por ejemplo, sobre ese punto, ¿sí? Pero entonces no a nombre propio, ¿sí? Y no para reelegirme a mí mismo, sino para decir, oiga, este diseño institucional es conveniente, entonces buscar, digamos, un escenario en donde eso se pueda hacer, sí, a partir de pactos políticos y no a nombre propio. Eso es otra historia. Pero creo que el globo ese que se echó a rodar en este momento, de hecho, incluso para el gobierno es un estorbo terrible.
Yo creo que el gobierno tiene la posibilidad y pues a través de los oficios de ahora, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, disipar ese ruido y que también quede un poco caricaturizada la oposición más recalcitrante en cuanto a que esa no es la agenda y la diferencia, esta profecía de ya somos Venezuela, ya casi somos Venezuela, que les gusta pedalear, no está por ahí, pero quedan otros interrogantes sobre entonces en dónde quedaría el acuerdo frente a otras propuestas como ha sido, por ejemplo, la del Fast Track, que es algo que yo le decía sin saber del detalle jurídico, pues que cuando el presidente ya lo bajó de esos globos que estaba echando el canciller, me parecía que tenía un poco más de claridad, como decir, oiga, es que de todas maneras nos faltaron leyes dentro de ese acuerdo que se Exacto, hizo. exacto. Y ahí, ¿cómo ve usted si ese espacio es un ruido, si ahí se puede abrir un lugar? Exacto, hay que ver, digamos, la letra a menudo que, como usted sabe, en políticas como en ajedrez cuenta mucho, no está clara ahí. Pero yo creo que no, la idea del acuerdo y del fast track no son incompatibles exactamente por lo que usted dice, ¿sí? Que, digamos, hay reformas por hacer, algunas muy urgentes, ahí el fast track podría tener algún sentido, obviamente si no embiste al acuerdo nacional, ¿sí? Claro. Pero hay algunas reformas que podrían hacerse por parte, digamos, por medio de ese mecanismo. Entonces, para conectarlo con Paz Total y el elemento del ELN, en estos días, pues el ministro de Defensa anunció que se reanudaban los operativos militares contra el ELN. Es una negociación, pues, con muchísimas preguntas, sin contar además lo que se ha hecho con el Estado Mayor, con las disidencias, pues que no todas son negociaciones, sino tienen otro tipo de dinámica. ¿Cómo analiza usted esa coyuntura de Venezuela? Si quisiera añadir algo de eso o enfocarse en lo que finalmente va a ser ese elemento de la paz total. Y ahí voy a algo que usted me decía en una jugada en la que me acabó en el partido, que lo obvio a veces cuenta. La jugada obvia a veces es la más importante. Le hace falta de pronto al presidente irse por una jugada de pronto más obvia en cuanto a todos estos frentes de negociaciones. Sí, yo ahí, digamos, obviamente hay gente de primer nivel en los equipos negociadores, hay ya resultados interesantes. Yo no estoy muy seguro de que tengamos claridad sobre dónde estamos en la ruta, ¿sí? Entonces ahí hay varios elementos, uno es el de las disidencias de las FARC, otro obviamente el de las AGC y los grupos herederos de los paramilitares y otro con respecto del ELN. Eh, Puede ser por falta de ponerle más atención, pero yo no estoy muy seguro que dónde estamos parados con respecto a ninguno de esos tres procesos. Entonces yo creo que estos 2 años, digamos, podrían ser como un buen pretexto para preguntarse, digamos, cuál es el mapa de la paz total, etcétera, etcétera. Lo que no quisiera yo que sucediera es que diéramos un paso atrás en el sentido de que entre otras cosas lo dije en una columna, de esa impaciencia con respecto a de la paz, de que hay un primer ruido, una primera incomprensión, y entonces ya hay la tentación por parte de muchos formadores de opinión. Si usted le dio una columna a finales de junio, el vicio del desasosiego. No sé si Exacto, se refiere a esa, pero que era el exacto. elemento que quería añadir, es que finalmente la gente no está receptiva, no es una conversación que quieran tener o que parezca No la que van quieren a tener, recibir. exacto. Que entre otras cosas, aquí no quiero ser demagogia, pero es una cuestión más del sistema político y de los formadores de opinión que de la gente común y corriente. Se lo digo porque hace poquito salió una encuesta en donde el 60% de los colombianos seguía diciendo prefiero una negociación a que sigamos en el conflicto. Entonces, digamos, hay una impaciencia entendible. Se hizo este gran acuerdo con las FARC, que obviamente es un hito histórico, ¿no? Eso no se le puede quitar ni a Santos ni a los firmantes farianos, ni a comunes, es, digamos, un patrimonio que tienen. Y entonces se tenía la ilusión de que eso iba a terminar con la cuestión, pero, pero la realidad objetiva es que no lo hizo. Y uno tiene que mirar, ¿cómo es que decía Orwell? Los hechos desagradables cara a cara. Hay una cita muy linda, por razones de un trabajo que estuve haciendo, Sí, me tocó volver a ver ese documental que entre otras cosas es fantástico cuando lo volví a mirar, que es La Sierra, sí, el de sobre, Margarita, sobre el bloque metro en sí, Medellín, ¿sí? Y hay una frase de uno de los muchachos que dice,
que me encantó que en Colombia se acaba una guerra y que viene después, viene otra. Que esa es una frase absolutamente fantástica. Y entonces estamos en esas. Y la pregunta real de fondo que yo tenía la esperanza y una vez más, digamos, creo que se debería, digamos, poner también mucho más en el centro del debate público, etcétera, etcétera, obviamente académico, pero no solo académico, definitivamente, es cómo cortar el ciclo, ¿sí? Porque evidentemente estamos con problemas con respecto a cortar el ciclo y yo creo que ahí habría respuesticas, etcétera. Evidentemente la vía no es simplemente decir estos tipos son unos narcotraficantes, no creo que esa sea la respuesta correcta. Aunque naturalmente el narcotraficante está metido y estuvo metido antes. Sí. Creo que la cosa es un poco más complicada y que digamos, hay preguntas incómodas con respecto a la paz que hay que empezar a plantearnos. Que es algo de lo que usted plantea en el libro de Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia, que es de hace un par de años, pero antes de desembocar ahí, porque creo que puede dar una buena medida de una reflexión, ¿cómo ve usted el tema de tierras, desde el Observatorio sobre Restitución de Tierras, dentro de los balances que se están haciendo a los 2 años del gobierno Petro, se dice no es suficiente? El presidente habla mucho de bloqueos desde internamente en el Estado, como de las contrapartes con las que de buena fe no se ha podido hacer eso. Y creo que para la gente es muy difícil entender como, bueno, esto en dónde está, y también como a veces dicen es que la obsesión del presidente con las tierras no son el tema. En este tiempo, desde lo que ustedes han observado el observatorio, ¿qué podría compartirnos? Poquito porque estamos trabajando fuertemente en evaluación. Entonces, ahí sí no me puedo autochiviar porque Ni una chiquita. una chiquita Sí. es que, digamos, pero eso es reiterar una cuestión, pero sin embargo vale la pena hacerlo, que los que creen que el tema de la tierra no cuenta están muy equivocados, ¿sí? Y una vez más, eso aguanta un debate. Porque claro, lo que dicen es, mire, estamos en plena inteligencia artificial, la robótica, la cuestión, ¿qué hace usted hablando de los viejos temas agrarios? Pero cuando, cuando usted ve el tamaño del problema y su asociación con distintas formas de conflictividad violenta, entiende claramente que la tierra sigue estando en la pepa del síndrome colombiano. Entonces, varias cosas. En primer lugar, según una encuesta realizada por el DANE, después de un proceso de conceptualización del campesinado dirigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ¿sí? El campesinado en Colombia demográficamente sigue siendo enorme, Sí. ¿sí? En segundo lugar, la violencia por la rapiña de tierras destruyó tejido social en masa y de hecho nosotros y produjo unas experiencias terribles, pero también unas transformaciones sociales gigantescas, que entre otras cosas el mejor trabajo sociológico del padre Camilo Torres, eh, publicado o presentado en un congreso de sociología el año pasado, se cumplieron 60 años, ¿sí? Y ahí él decía, mire, la violencia es un horror, causó destrucción social, etcétera, pero también produjo cambios sociales en gran escala que nosotros no hemos, digamos, analizado. Y efectivamente estamos exactamente en las mismas. El problema de la tierra también tiene que ver con el control territorial. Nosotros somos bichitos biológicos. El problema de la tierra también tiene que ver con, como diría el economista canadiense Albert Berry, con la posibilidad de un desarrollo sano, relativamente incluyente socialmente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y finalmente con el sistema político. Entonces, le pongo el ejemplo de la reforma agraria coreana, que fue muy radical, muy grande y capitalista, pero muy, muy radical y muy grande. Capitalista y proestadounidense, ¿no? Pero muy radical y muy grande. Esa reforma agraria lo que hizo fue transformar tremendamente el campesinado, transformar las relaciones clientelistas del campesinado con los políticos, transformar las demandas sociales. El otro día leí un libro con un ejercicio cuantitativo buenísimo de un coreano y mostró que
una de las demandas por reforma agraria básicas del campesinado coreano era por escuelas, por educación. Y eso me recordó al gran reformista latinoamericano Lázaro Cárdenas, Claro, el mexicano. mexicano, que cuando le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué está tan obsesionado con la reforma agraria? Dijo, para que los campesinos pidan escuelas. Mm. Entonces era una intuición como Sí. que captaba muy bien la dinámica Claro. subyacente. Yo creo que se puede sustentar. Sí, porque Colombia, la trayectoria de desarrollo de Colombia es catastrófica realmente. Cuando usted ve en términos de desarrollo humano, sí, ese cuento que no, que ha sido linda, con algunos problemas en el margen, no. Los costos humanos absolutamente brutales involucrados. Por eso es que necesitamos, digamos, un cambio de dirección. Sí. Puede ser una coalición de fuerzas políticas, una nueva fuerza, las viejas fuerzas. Lo que importa es que cambiemos la dirección para no gobernar a bala. Y cuando uno ve esa trayectoria, que obviamente ha tenido también cosas buenas, no solo página roja, etcétera, etcétera, eso lo he dicho yo durante años, pero con unos costos prohibitivos, cuando uno ve esa trayectoria, se da cuenta que sin solucionar el problema de tierras no llegamos a un mínimo de estabilización. Segunda partida con el profesor Gutiérrez, duramos casi media hora y aguanté 28 movidas, aunque en realidad estaba un poco perdido desde antes. Y esto sobre todo es salir mal de una apertura del jugo Gambito de dama, que yo la conozco pero no del todo, y sobre todo este caballo está un poco enredado, él lo viene a atacar de una, yo lo tengo que meter acá, empiezo a verme como en un sándwich de Subway lleno de cosas, saca la reina para atacarme y yo pues incumpliendo algunos de los mandatos de no mandar el caballo de expedición a los bordes del tablero, siento que tengo una opción para sacar a ese alfil, pero él lo enrola en otro lado, sigo dejando ese caballo por acá y ahí me está amenazando un mate que pues yo evito con una jugada que al final es buena y es también abrir la posibilidad de que mi torre salga. Él también hace una buena jugada, es que come al paso, yo desenredo, desatollo mi caballo, pero este peón empieza a ser ya el problema y termina sellando mi destino. Él no pierde la reina, yo traigo otra vez el caballo a la fiesta, él ataca ese peón y va a ser muy difícil sostenerlo. Acá hay un momento clave donde yo debía haber tomado alfil por alfil, pero prefiero zafarme del jaque que tenía y él enfila su dama. Yo estoy pensando que pronto va a traer el otro caballo y por eso saco el peón, pero el agua va por otro lado, viene a atacar con el alfil oscuro. Yo finalmente cambio, él toma y yo en vez de cambiar traigo el caballo como para atacar a la reina, pero lo que termina haciendo es aislando esto y viene una jugadita táctica. El caballo está amenazando un jaque en G6, yo estoy pensando más en que él va a entrar a F7 y pues quito la dama, pero pues aquí ya todo termina, queda expuesta la torre y lo que viene es un paseíto de cierre, la vuelta olímpica, porque yo no tengo mucho más que hacer y aquí resigno la partida. Un par de cosas, profe, que yo sé que usted está última, no. Decía Héctor Riveros hace poco en una columna que sí había habido cambio, que me parecía interesante, como él decía, pues decir que no ha habido cambio no tiene sentido porque aquí ha habido un cambio en sentido de quiénes están en el gobierno, cuáles son los temas que se están debatiendo y de qué estamos hablando. Entonces, con ese elemento y otro adicional que pues era lo que usted planteaba finalmente como tesis en un nuevo ciclo de la guerra en Colombia, eso fue finales del 20, como esta preocupación de que por cuenta del incumplimiento de la implementación del acuerdo de paz, de las dinámicas que venían, pues entráramos en una etapa nueva, renovada, pues para mal de lo que hemos visto, por ejemplo, en Centroamérica. Entonces, quería como coger ese último balance que queda en el libro de ese momento, con lo que finalmente representa la llegada del presidente, para preguntarle a usted si usted ve en ese tipo de escenario algo distinto y si ve de alguna forma el vaso medio lleno o no. Lo veo, sí, exactamente. Yo también creo que hay un cambio. Es decir, si estamos pensando en una izquierda moderna que llega al poder en un contexto institucional de alternación en el poder, pues no vamos a ver una gran explosión que nos lleve a un nuevo mundo, etcétera, etcétera. Vamos a ver cambios graduales
pero en otra dirección. Y eso es lo que hemos visto. Una pregunta que le he puesto a varios amigos e interlocutores de distintas opiniones políticas. ¿Cuántos campesinos han sido asesinados por la fuerza pública durante el gobierno de Petro? ¿Sí? Pues, estoy seguro que alguien encontrará uno, dos. Compare con las cifras de sangre absolutamente brutales de los gobiernos anteriores, masivas, justificadas. ¿Sí? Lo de las fumigaciones contra los campesinos cocaleros que eran absolutamente brutales. Entonces, creo que, de hecho, ya me van a reprochar mucho esto, la llegada al poder de una nueva fuerza les sirve a todas, porque van a tener que aprender a gobernar sin bala. Gobernar a punta de bala deteriora la calidad de los gobernantes, porque no tienen que saber nada, tienen que saber es dar bala. ¿Sí? Vea un tipo frívolo, mediocre, como Duque, la clase de gobierno que hizo, que entre otras cosas se le estaba saliendo de las manos, Sí. ¿sí? Y la clase personal que tuvo Barbosa, que ahorita el tiempo lo metió No, ahora lo de ponen el columnas. sonajero. Sí, es una cosa patética. Yo creo que digamos, la existe, y por eso insisto, sí, porque parece una cosa chiquita, ¿no? Cuando usted empieza a ver las implicaciones es una cosa grandota, la posibilidad de una alternación de poder real, ¿sí? Estilo en este momento, por ejemplo, piensa en Uruguay, con distintos proyectos políticos, pero que empieza a haber algo común entre las distintas fuerzas, mejora la calidad de la política y la calidad del gobierno, ¿sí? Y en ese sentido, claro, si alguien esperaba un gobierno perfecto, un gobierno angelical o un gobierno cataclísmico en el sentido de llevarnos a un nuevo mundo, ese no era el proyecto. De hecho, si usted ve el discurso de Petro cuando ganó, era un discurso que incluso creo que dijo textualmente, yo no quiero acabar con el capitalismo, sino quiero desarrollarlo. Ese era el proyecto y es lo que estamos viendo, con altibajos, con ruidos, con idiosincrasias, declaraciones, ruido absolutamente gratuito, etcétera, todo lo que usted quiera. Pero en esencia es un proyecto distinto. Yo no he leído la columna de Héctor Riveros, aunque lo leo siempre con atención porque dice cosas interesantes. Sí, me pareció provocador ese Sí, punto. exacto, ¿no? Él plantea cosas bien, bien interesantes, pero, pero estoy de acuerdo, ha habido un cambio y, digamos, todas las fuerzas políticas necesitan eso, ¿sí? Y si el proyecto no fuera odiar, matar, destruir, dar golpe de Estado, sino el proyecto fuera, oiga, a partir de aquí, ¿qué? ¿Cómo competimos? Entonces eso obligaría a las distintas fuerzas a mejorar su desempeño. Claro. Profesor, antes de dejarlo ir de cierre, pero esto ya es despedida, no se preocupe. Cuando me va a dar la revancha un día de estos en ajedrez, cuando usted le hace la recomendación a un jugador como apertura que usted le parezca que jugaría o que usted practica más o que le parece la más de pronto asequible para un jugador amateur. Pues idealmente las que tengan menos teoría, ¿no? O menos Sí, línea. Entonces, por ejemplo, un amateur nunca debería jugar la siciliana, que está sí, llena de variantes que hay que aprenderse de memoria. Entonces, digamos, a menos de que usted sea un profesional. Yo siempre jugué una apertura que incluso se podría criticar como un poquito pasiva-agresiva, que es la Caro-Kann, sí, y con negras gambito de dama. sí, que me lo jugó a mí. Exactamente, Sí, exactamente. Pero digamos lo que ahorita está de moda, con la cosa de los computadores, etcétera, Carlsen lo ha puesto de moda, jugar aperturas raras, heterodoxas, sin mucha teoría, pero donde digamos, se respetan los principios básicos, pero usted saca al adversario del libro. sí. Yo le recomendaría un poquito eso a los jugadores amateur. Sí, yo estaba ensayando el sistema Londres, que El me Londres es una parece, maravilla. me parece Por ejemplo. chévere para amateurs como yo. Yo lo descubrí demasiado tarde para jugarlo, pero es fantástico. El sistema London es fantástico. Sí, Sí, pero si me dejas hacer una propaganda ahí no, por favor. ajedrecística, realmente la recomendación de Capablanca me parece la vital. Estudie finales, finales, finales. Primero,
por puro sentido estético, eso es una belleza. Sí, los finales, y la teoría de los finales es difícil. Es Pues, difícil, sí. y para la gente que estudia, usted le diría, le recomiendo más, haga táctica, haga problemas, haga todo, pues porque hay tantas ideas, tantos consejos sobre eso. Si uno tiene 1 hora o 2 horas a la semana, Táctica. táctica. Yo me fui por el mal camino. Yo comencé leyendo estrategia, Bueno, la formación composición. dura. Sí, pero realmente ese no es el camino si uno quiere meterse en serio táctica y además divierte mucho. Sí. Sí. Profesor Francisco Gutiérrez, gracias por dedicarle un tiempo a conversar conmigo. No, todo un gusto. Muy, muy chévere. Gente, recuerden que este proyecto cuenta con el apoyo de Linterna Verde este año. Suscríbanse, compartan, comenten. Nos vemos pronto para otra conversación y en este formato que es Chess Chirri, conversaciones sobre ajedrez con algo de ajedrez y por supuesto con temas del invitado. Nos vemos pronto. Chao.